Estamos en Nueva York, enero. Observamos a Peter Parker mirarse en el espejo diciéndose a sí mismo que ya no es un muchacho. Alistándose, mira el pronóstico del clima, escuchando que nevará todo el día. Antes de irse se coloca su anillo de matrimonio. Luego vemos a Peter saludar a sus hijos, Richard y May, estos saludándolo igualmente. Richard piensa que se escucha cansado. Peter responde que es porque tuvo que desvelarse por trabajo. Richard le dice que mamá le dejó tocino y café. Peter lo agradece. Mary Jane piensa que él lo necesitaba. Luego le dice que no lo escuchó llegar a la cama. Peter responde que es porque era tarde y que no durmió. Entonces MJ pregunta si no durmió o no podía dormir. Peter responde que un poco de ambas. MJ le dice que era de esperarse, pues hoy es un día especial. May toma un objeto del bolso de su padre y Peter se lo quita de las manos y le dice que no se trata de un juguete. MJ pregunta si quiere hablar de eso. A Peter le gustaría, pero ahora debe correr al trabajo. Pero promete que cuando vuelva hablarán de eso. Peter se despide. En el Daily Bugle vemos a Peter charlar con Betty, pero su conversación es interrumpida al escuchar a JJ gritar. Él está buscando a Parker, pero no a Peter, sino al editor del periódico, Ben Parker. Ben pregunta el por qué grita, y JJ bromeando le responde que es porque él ya está viejo y que no lo escucha. Ben pregunta si necesita algo. Jonah comenta que la reunión empezará a las 4, pero él sabe que Ben tiene que ir a otro lugar. Entonces Jonah le pregunta si quiere que retrase la reunión. Ben responde que estará ahí a tiempo. Vemos a Peter entrar y preguntarle a su tío si ya está listo para irse. Ben responde que ya lo estaba, pero que es Peter quien llega tarde. A Peter le parece divertida la idea de que ellos dos tengan un programa, y JJ responde que no lo necesitan, pues tienen un periódico. Ellos ya estaban por irse, pero Jonah detiene a Peter, preguntando en dónde está su corbata. Peter responde que nunca necesitó de una. Jonah le dice que esta situación sí la necesita. Mientras le está atando la corbata, Peter pregunta que cómo cree que esté su tío. Jonah comenta que él y Ben no son el tipo de personas que se sientan y hablan de sus sentimientos. Él es duro como una roca, pero que deberían mantenerse al tanto de cualquier grieta que puedan ver. Entonces le pregunta si está de acuerdo. Peter asiente. Jonah le dice que ahora se ve respetable, incluso si sigue siendo un irrespetuoso. Cuando Peter está por irse, Jonah le dice que cuando vuelva quiere su corbata de regreso. Vemos a Peter y Ben caminar entre la multitud. Peter le deja saber a su tío que todos se preocupan por él, que quieren saber cómo se encuentra. Entonces Ben se pone serio y le responde que la mayoría no le importa, que él y Peter trabajan en un periódico, saben cómo es esto, así que si le quiere decir algo, que sea directo. Peter te disculpa y le dice que está preocupado por él. Ben no entiende el por qué. Peter responde que es porque no ha dicho ni una sola palabra del cómo se siente. Entonces, Ben le recuerda a Peter que cuando él tenía 15, sus padres fallecieron y fue a vivir con May y con él. El primer año fue realmente duro para todos, pero lo amaron incondicionalmente. Ben trató de preparar a Peter para la vida, pero May era mejor en ese tipo de cosas. Ellos jamás trataron de reemplazar a sus padres, ya que eso no era posible. Ya han pasado 20 años desde eso, pero le pregunta si ha habido algún día en que no piense en ellos, o si en algún momento dejó de doler. Peter responde que no. Entonces para Ben, Peter sabe exactamente cómo se siente. En eso, escuchamos al padre Matt Murdock decir unas palabras. Supongo que nunca entenderé estos actos. Esto está fuera de mi comprensión. Para mí todo esto es una locura. Aunque supongo que después de esto, nada de eso importa. Pues lo que sea que Stark creía, se fue con él. Con el pasar del tiempo, las memorias de ese hombre desaparecerán, mientras que las memorias de quienes nos dejaron seguirán aquí por siempre, gracias a las personas que las querían. Quienes nos dejaron antes de tiempo fueron llevadas al cielo y seguirán con nosotros en cada bello recuerdo que tengamos con ellos. Por favor, les pido que escuchen.
y solo así podrán escuchar a sus ángeles cantar. Matt le pide a Harry Osborn que se acerque al podio. Él también perdió a dos personas, a sus padres, Norman y Emily Osborn. Harry agradece. Dice que el padre tiene razón y que el lugar está impregnado de recuerdos. En eso, Harry recuerda el tiempo en que tenía 7 años. Esta era la primera vez que jugaba al béisbol con su padre. Lo raro es que a ninguno de los dos les gustaba el béisbol. Y ahora, solo Harry comprende el por qué recuerda ese momento. Pues, en ese momento, el mundo era esa pelota. Y solo eran él y su padre. Y ahora, jamás podrá compartir otro momento así con él. Entiendo que todos perdimos a alguien importante ese día, pero como dijo el padre, siempre que los recordemos, estarán con nosotros. Aunque, sinceramente, no creo estar seguro de poder seguir adelante. Porque en el silencio de la noche, no son los ángeles a quienes escucho cantar. Solo escucho la bola de béisbol chocar en el guante. Escucho las sirenas y los gritos. Escucho nuestro dolor porque nos arrebataron una parte de nuestro futuro y lo único que nos dejaron fueron recuerdos. Y creo que eso no basta. Y no espero que alguno de nosotros pueda vivir con eso. Después de eso, escuchamos a MJ decir que le gustó el discurso, excepto la parte de Harry. Peter pregunta si realmente lo conoce. Ella responde que intercambiaron palabras alguna vez, pero que ahora parece una persona totalmente diferente. Peter recuerda que Ben le hizo diversas entrevistas a Norman a través de los años, pero realmente nunca descubrió quién era Norman Osborn. Según MJ, era un hombre de negocios, un competidor feroz, fundador de Industrias Oscorp y un padre amado, pero que realmente nunca se sabe cómo son las personas. Peter pregunta si irán a casa. MJ le responde que sí. Peter le dice que tratará de llegar temprano, porque ahora tiene algunos asuntos de los cuales ocuparse. En el Bugle, vemos a Jonah gritar a la junta directiva, molesto, diciendo que renuncia, y lo vemos irse, intercambiando miradas con Ben. Seguido de eso, Ben le pide a Peter que mantenga la cabeza abajo, y que hablarán sobre eso después. Entonces vemos a Ben entrar y preguntar si se perdió de algo. Robbie responde que sí, pues habrán varios cambios en la editorial del periódico, cambios que a Jonah no le parecieron. Ben pregunta sobre lo que piensa de esos cambios. A Robbie realmente no le molestan. Entonces Ben pregunta cuáles fueron esos cambios. Robbie le dice que a los anunciantes no les gustó cómo manejaron la noticia del ataque terrorista de Stark, y es por eso que habrá cambios, obviamente en beneficio de la Junta y de todos los que trabajan en ese lugar. Entonces Ben le dice que cómo cree que debería sentirse él al respecto. En eso, escuchamos a Wilson Fisk decir que él debería sentirse afortunado. Ben pregunta por qué. Él le dice que con la renuncia de Jonah hay un vacío en el liderazgo del Bugle, uno que Ben podría llenar. Claro, solo si él acepta y si está dispuesto a mantenerse al margen. Entonces Ben solo sonríe y lo vemos irse, alcanzando a Jonah en el elevador, para luego preguntarle sobre lo que harán ahora. Más tarde, podemos ver a Fisk salir de su auto. El causante fue una misteriosa persona que vestía con una armadura verde. En un bar, vemos como Ben le platica a Jonah sobre la idea de abrir un nuevo periódico, pero Jonah lo interrumpe, diciendo que harían lo mismo otra vez. Ben deja en claro que esta vez será diferente. Jonah pregunta el por qué. Ben responde que no conocen otra cosa en la que sean buenos. Jonah responde que necesitarán un hombre. Ben le dice que en realidad necesitarán un seguro contra incendios, pues el negocio de las noticias es algo peligroso. Jonah les dice que lleva años en este negocio, y lo único que sabe con certeza es que este es un negocio sucio. Ben responde que esta vez será diferente, será mejor, pues lo harán bien. Jonah pregunta que cómo harán eso. Ben responde que es fácil, pues solo dirán la verdad. Jonah pregunta, ¿la verdad? Y en eso lo vemos reírse. Jonah piensa que eso fue muy gracioso. Ben le pregunta si no está de acuerdo.
Jonah le dice que hay cosas en que les gusta creer, como que la justicia es real o que no morirá solo, pero hay algo que sabe con certeza, y es que en las noticias no existe verdad alguna, pero pueden prometerse que no mentirán. Entonces chocan botellas, y Ben le responde que eso suena un buen comienzo para él. Entonces vemos a Peter llegar. Les dice que el Bugle está de cabeza, como si el lugar se estuviera incendiando. También les dice que a Robbie le dieron el mando, y él sabe que es bueno su trabajo, así que está bien. Pero él quiere saber cómo se encuentran ellos. Ben responde que han decidido empezar su propio negocio, y seguido de eso Jonah le pregunta a Peter si está buscando trabajo. Peter pregunta si tienen dinero, y JJ se levanta y le dice que eso es problema para otro día, que hoy solo hay que disfrutar. Jonah se despide de Ben y Peter. Una vez solos, Peter se pone serio, y le pregunta a su tío que cómo lo hace. Ben pregunta ¿hacer qué? Y Peter le dice que cómo pudo dejar atrás toda su vida y en un instante empezar una nueva. Ben le dice que su esposa está muerta, que Peter ya es un adulto, y que él solo vio la oportunidad para empezar algo nuevo, que en realidad fue una decisión bastante fácil. Entonces Ben le pregunta a Peter sobre lo que le está pasando. Peter responde que tiene a su esposa y a su familia, que tiene responsabilidades, y que él no cree que sea capaz de dejar todo eso de lado solo por cambiar su vida. Ben le dice que no espera que él se una a ellos, pero que si lo hiciera sería maravilloso. Peter no se refería a eso, sino de algo más. Ben pregunta si él y Mary Jane están bien. Peter le dice que MJ es grandiosa, aunque cree que él no se la merece, pero MJ piensa todo lo contrario, y eso lo reconforta. Peter, desde hace mucho, ha sentido que algo ha estado mal en su vida, que algo está mal con él, y no sabe cómo explicarlo, pero sabe que tiene razón. Entonces, Ben lo mira fijamente, y le dice que es peor no hacer nada. Es solo una forma tonta de decir que no esperes que algo ocurra en tu vida. Haz que ocurra. Entonces Ben se levanta, le deja en claro cuánto lo ama, y le dice que si anda dormido por su vida, entonces es momento de despertar. Ya en casa, vemos como Peter arropa a su hija, y le desea las buenas noches. Y luego va a decirle a Richard que ya es momento de dormir. Richard responde que solo quiere acabar ese capítulo. Peter le dice que es todo un rarito, pero Richard se defiende que es culpa de Peter, pues fue él quien le inculcó el hábito de leer, y él está feliz con eso. Peter responde que solo un capítulo más, y ya. Vemos la puerta cerrarse. Peter le dice a MJ que los niños ya fueron a dormir. MJ le dice que es momento de hablar. Primero empieza preguntándole sobre lo ocurrido en el Bugle. Peter la pone al día. Luego, MJ comenta que nunca antes había visto a su tío de Peter llorar. Peter responde que lo siente, y fue por eso que llegó tarde. Él necesitaba saber cómo se encontraba su tío. MJ responde que no hay de qué disculparse, porque de no haberlo hecho, él estaría pensando en eso toda la noche, y eso se hubiera interpuesto. Peter confundido pregunta de qué. Ella le dice que de él. Ella quiere saber qué es lo que le ocurre. Peter realmente no quiere hablar de eso. No quiere decir algo de lo que luego no pueda retractarse. MJ responde que así no es cómo funciona esto, pero le promete que nada cambiará entre ellos. Peter cree que necesita un cambio. Entonces, MJ le recuerda que cuando renunció a su trabajo, él apoyó. Y aunque sabe que tienen hijos y deudas que pagar, ella lo respaldará en todo. Peter responde que no se refería a eso. Él es quien tiene que cambiar. MJ conoce a Peter Parker y sabe que es un maravilloso esposo y un increíble padre, pero sabe que siempre ha estado con ese tormento en su cabeza, que solo le pone buena cara al mundo, pero que no está satisfecho con quien es. Le pregunta si sabe lo que tiene que hacer. Peter asiente. Entonces MJ pregunta si algo cambiará entre ellos. Peter le responde que eso jamás pasará. Entonces Mary Jane lo besa. Esto está resuelto, e irá a dormir. No sin antes decirle: Ve por ellos, tigre. Entonces Peter se queda solo. Saca la esfera de su mochila y se dirige hacia la azotea. Mirando la esfera, Peter recuerda lo que ocurrió la noche anterior.
un destello de luz dejando un obsequio para Peter Parker. En eso podemos ver a Iron Lad, el cual se presenta como Tony Stark. Él le comenta que probablemente no sepa quién es. Peter responde que sí sabe quién es, puesto que después de lo que hizo, todo el mundo sabe quién es Tony Stark. Entonces Tony le dice que le está enviando este mensaje dentro de 6 meses en el futuro, puesto que hubo un atentado en contra de su vida y que tuvo poco tiempo para escapar. Entonces la caja se abre y de ahí sale la esfera. Tony le cuenta que en el interior de esta hay un traje que le servirá para ocultar su identidad y un catalizador para su transformación posthumana, para luego decirle que hace 20 años él debió ser mordido por una araña radiactiva, la cual le habría otorgado increíbles habilidades, con los cuales se habría convertido en uno de los mejores héroes del planeta. Sin embargo, un mal viajó a través del tiempo y borró a casi todos los héroes. Peter fue uno de ellos. Él hizo esto para poder controlar perfectamente la Tierra. Tony está repitiendo esto con otros como él. Y si dentro de 6 meses todo sale bien, el mundo habrá recuperado a sus héroes. La vida de Peter debió ser distinta. Él debía proteger a los inocentes e inspirar a las personas de esta ciudad. Sin embargo, le arrebataron todo eso. Esas personas robaron tu futuro, te quitaron tu destino. La pregunta es, ¿quieres todo eso de regreso? Entonces volvemos al presente. Vemos como Peter saca la araña de la esfera, para luego decir, Sí, lo quiero. es momento de despertar, y con una sonrisa vemos cómo la araña se posa en la mano de Peter, pues hoy ha nacido Spider-Man.